Estudio licenciatura en Economía y soy coordinadora del equipo de homenajes de la Fundación. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la inflación, algo que estuvo presente durante toda la historia de nuestro país y es un tema que va a estar latente y sigue latente en los medios y demás. Para empezar, primero que nada, todos tenemos que tener un concepto unificado de lo que es inflación. La inflación es el aumento constante y generalizado en el nivel de precios. Acá tengo que tener dos aspectos en cuenta. Que sea constante quiere decir que los precios suben hoy y tienen que subir el mes que viene y el otro, para que se considere inflación. Si los precios suben hoy, pero después no cambian más, no se lo puede considerar inflación porque no tiene un aumento constante. Y generalizado quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo un aumento solo en el sector lácteos, es decir, por ejemplo, suben solo las leches, el precio de las leches, y después todo lo demás no sube, o sea, este aumento no se repercute en los demás bienes de nuestra economía, tampoco podemos decir que estamos en presencia de una inflación porque el aumento solo se produce en un sector y no en todos los sectores. Bien. Ahora vamos a pasar, porque bien, ahora entendiendo un poco más el concepto, podemos ir a identificar los tipos de inflación que podemos encontrar. Primero tenemos la inflación leve, que es la inflación esperada o deseada, que anualmente ronda una inflación entre el 1 y entre el 0, algo y 9%, 9 y pico. O sea, es una inflación de un solo dígito anual, es la ideal, la esperada, la que tiene por ejemplo Estados Unidos. Después tenemos una inflación moderada, que es la inflación que tenemos en nuestro país, que ella empieza a dar señales de que la economía muy bien no está funcionando y que ronda los 2 y 3 dígitos anuales. Después tenemos la hiperinflación, que ya es una inflación que te está mostrando que la economía está a pique, que no se levanta, que tiene demasiados problemas, que es la que tiene por ejemplo Venezuela, que es la que tuvimos nosotros, cuya inflación anual ronda también 3 dígitos, 200%, 300%, 4 o más. Y después tenemos un caso que no suele ser muy conocido, que tampoco es deseado, que es la deflación. ¿Qué es la deflación? Una inflación negativa, quiere decir que los precios en vez de subir, bajan. Tuvimos deflación algunos meses en nuestro país y así como Paraguay también tuvo deflación hace un tiempo. La inflación ideal, es la leve, la que es de un dígito, que me dice que la economía está en crecimiento y que los precios acompañan este crecimiento, pero ¿por qué no sube tanto el precio? Porque la economía le da ese espacio o ese gap a los precios al dinero, a la oferta de dinero para aumentar, pero también la economía aumenta, entonces como que se van paliando las dos cosas, lo cual no genera tanta inflación. ¿Por qué la deflación no es deseada? Ni ninguna de las otras tampoco claramente, pero ¿por qué la deflación no es deseada? Porque implica que la economía no crece, no el aumento, que la gente espere para comprar, porque dice que implica que mis pesos hoy valen menos de lo que van a valer mañana, yo guardo, voy a evitar que mi economía crezca. O sea, también es muy perjudicial, así como la inflación moderada y la inflación y la hiperinflación. Ahora bien, muchas veces escuchamos decir, eso es muy normal escuchar, que la inflación se debe a los formadores de precios, o sea que la culpa de que haya inflación es de los grandes empresarios, que son los que manejan el precio y que van subiendo los precios todos los días, todos los meses para poder llenar las ganancias, para poder llenar sus bolsillos, para tener más ganancias y demás. Supongamos que es así, vamos a echarle la culpa a los empresarios, vamos a echarle la culpa a los formadores de precios y decimos, listo, son ellos los culpables. Frenemos la inflación, ¿cómo frenamos? Listo, te pongo un cepo a los precios, te digo hasta acá puedes subir, o los precios cuidados, que se decía este es el precio y no puedes subirlo, o sea, o se le impone un precio o se le pone un tope. Con eso manejaríamos la inflación, ¿no? Se probó en Argentina, teníamos el plan de precios cuidados, seguíamos teniendo inflación, seguíamos teniendo una inflación muy galopante. ¿Qué quiere decir esto? Los formadores de precios no son los culpables de la inflación. Y en el caso, esto es muy importante, ¿no?
Y en el caso de que sea así y de que los formadores de precios suban el precio más allá de lo debido o lo normal, los consumidores tenemos un gran poder. Los consumidores, al dejar de comprar, le estamos dando una señal a ese productor, a ese empresario, a ese formador de precios, que ese precio no nos gusta, que ese precio no nos sienta y y no lo vamos a comprar. Entonces el empresario se va a ver obligado a bajar el precio porque el producto o se le va a vencer. Si son productos terceros se le van a echar a perder, por ejemplo las frutas, los lácteos y demás. Entonces el consumidor tiene un gran poder en sus manos al decidir no comprar. Ahora bien, la otra explicación, que es la explicación monetaria, la explicación que aparece en absolutamente todos los libros de textos económicos, nos dice que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. ¿Qué quiere decir esto? Que la inflación se da porque hay un exceso de oferta de dinero sobre la cantidad demandada que es muy baja. El dinero funciona como, el mercado de dinero funciona como un mercado de cualquier otro bien. Entendamos al dinero y comprendamos al dinero como un bien más. Solo que, a diferencia de los otros bienes, el dinero se utiliza para comprar otros bienes. O sea, es como un medio de intercambio. En la época del trueque también podía existir inflación porque, por ejemplo, yo soy un productor de manzanas y mi vecino tiene un tambo y produce leche. Hoy voy y le pregunto al vecino cuántos litros de leche me da a cambio de una docena de manzanas. Él me dice, por tus 12 manzanas yo te doy 1 litro de leche. Acepto el trato, me parece justo y le doy las 12 manzanas. Dentro de un mes voy, le golpeo la puerta a mi vecino y le digo, vecino, vengo a buscar otro litro de leche. Le llevo mis 12 manzanas. Mi vecino me dice, no, 12 manzanas no, ahora quiero 15. Le doy 15 manzanas. Me da el litro de leche. Al mes siguiente no me pide 15, me pide 20 manzanas. Y así, y así, y así. ¿Hay inflación? Por supuesto que hay inflación. ¿Por qué? O sea, esto es una economía muy simplificada con dos bienes. Se puede dar en una economía general. ¿Por qué hay inflación en mi economía simple de dos bienes? Porque todos los meses mi vecino me pedía cada vez más manzanas por la misma cantidad. Entonces, ¿generó inflación? Sí, generó inflación. Con esa misma lógica funciona el mercado hoy, el mercado con el dinero y con todos los bienes. Hoy, los pesos que yo tengo no me alcanzan para comprar lo mismo que yo compraba hace un mes. Eso es la inflación. La pérdida del poder adquisitivo de mis bienes, ¿sí? Eso es lo que me genera la inflación. Pierdo el poder adquisitivo del dinero, la gente empieza a perder la confianza que tenía sobre la moneda, ya disminuyen los ahorros, por ende disminuyen las inversiones a largo plazo y los contratos por esta falta de confianza se empiezan a hacer cada vez a un plazo mucho más corto de que se hacían anteriormente. Esto se puede ver impactado, por ejemplo, en los alquileres. Ahora bien, ¿cómo conocemos la inflación? A través del IPC. Todos los meses el INDEC publica el índice de precios al consumidor, que es el que nos indica cuánto variaron los precios de un mes a otro. En principio, el IPC, que es el que se da a conocer ahora, que es el IPC país, antes era solo el IPC GBA, o sea, el IPC era en Buenos Aires. Se medían solo los precios en Buenos Aires y eso se repercutía a nivel país. La inflación quedaba ahí, pero la inflación en todo el país. Se cambió la metodología, se actualizó y ahora el IPC es IPC GBA país. Es decir, a este cálculo de precios que se daba en Gran Buenos Aires se le sumaron todas las provincias del país y al país se lo divide en 6 regiones para calcular así el IPC de cada región. Luego se suman todos, se saca una media ponderada y se obtiene un solo número, que es el número que todos los meses conocemos a través del INDEC y de los medios televisivos que la publican. La historia de nuestro país en cuanto a índices tuvo sus falencias, hubo una época que incluso se dejó de dar a conocer el nivel de inflación, que se desconfiaba totalmente del INDEC, que uno veía el número del INDEC y no lo creía, se utilizaban para hacer contratos y demás, usaban la inflación que comunicaban empresas, sectores privados, e incluso se empezó a utilizar el IPC Congreso, que era mucho más creíble que el IPC que daba el INDEC. Ahora bien, como yo dije, volviendo un poco más atrás, yo dije que la inflación
era siempre en todo lugar un fenómeno monetario. Algo que a mí me hizo mucho ruido en los últimos años fue: ¿por qué? Si yo digo que la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario y que lo que me genera la inflación es la emisión de dinero, ¿por qué falló la política monetaria de Sandleri durante fines del 2018 y comienzo del 2019, en el cual se atacó directamente a la emisión de dinero, pero nosotros no vimos un impacto en el índice inflacionario? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué la teoría que suena tan linda no funcionó en la práctica? Y la lógica del por qué no funcionó es bastante, o sea, cierra por todos lados si uno se pone a analizar muy a fondo la medida en sí y todos los factores externos que sí afectan a la política monetaria y que muchas veces no se tienen en cuenta. Para poder responder el por qué falló, voy a dividir la respuesta en 4 ítems, ¿sí? El primer ítem es que esta política monetaria, que nosotros la conocíamos como una política monetaria de emisión cero, no fue tan emisión cero como nosotros creíamos. Se planificaron 2 escalas de aumento, o sea, yo establecía una emisión por un tiempo determinado. Pasado ese lapso, que en este caso fue hasta diciembre del 2018, en diciembre del 2018 subo esa línea de emisión y emito una cantidad mayor de la que venía emitiendo de una manera constante por un tiempo determinado. El segundo salto en la emisión se iba a dar en junio del 2019, que al final no se dio. Entonces, el primer ítem de por qué falló la política monetaria de Sandleri no fue tan emisión cero como creíamos. El segundo ítem, que la política monetaria solo actuaba sobre la oferta de dinero y no tenía en cuenta la otra pata del mercado, que es la demanda de dinero. Bárbaro, yo te controlo mi oferta y te la mantengo fija. Pero ¿qué pasa con la demanda? Nuestra oferta se mantuvo fija en un punto, quedó ahí, clavada, pero mi demanda seguía bajando. O sea, mi demanda no quedó trabada en el punto que yo había, en el punto que yo determiné de equilibrio. Mi demanda seguía bajando. Entonces seguía habiendo un exceso de oferta por sobre mi demanda, a pesar de que yo no emitía. O sea, yo no emito, pero sigo teniendo una demanda de la baja, es lo mismo que emita porque sigo teniendo exceso de dinero. Por lo tanto, la segunda falla fue que no se tuvo en cuenta la demanda de dinero. Algo que pudo haber resultado útil era que en vez de trabar la oferta de dinero en un punto, que esta oferta de dinero vaya acompañando a la caída en la demanda. Entonces ahí sí se podían paliar mucho más estos excesos que existían. El tercer ítem, que no es menor, es que la política monetaria de agregados actúa en el largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy yo implemento una política monetaria, pero que dentro de no voy a ver el impacto de mi política ni hoy, ni mañana, ni dentro de un mes, ni de 2. Yo la voy a ver mucho más adelante. En Argentina se vio recién 8 meses después. Bastante bien. Este lapso es muy bueno, dado que la sociedad en general no confía ni en nuestra moneda ni se confía en los equipos económicos. Es como que uno siempre está creyendo que van a fallar, de que algo va a salir mal y demás. Entonces, la falta de credibilidad en nuestra moneda, en el equipo económico, hizo que la política monetaria vea un impacto a un tiempo mucho más prolongado. Este tiempo se puede haber hecho incluso mucho más largo. Pasaron 8 meses y la Argentina pudo ver que el índice de inflación bajó un poco, o sea, el índice de inflación mensual comparado con los meses anteriores, y haciendo una comparación de un año al mismo mes del año anterior, se pudo notar ese cambio o esa caída. También se notaba que las expectativas de inflación a largo plazo estaban cambiando, o sea, estaban cambiando su tendencia a la alza, estaban cambiando por una tendencia a la baja. Parecía estar todo súper bien, iba poco a poco teniendo efecto la política, pero ¿qué pasó? Que de golpe todo se derrumbó, que nuestra inflación se disparó y que no pudimos controlar más la pelota de la inflación.
Lo que me lleva a la cuarta y última variable de nuestra explicación, el dólar. En las PASO, luego de las cosas, ¿qué pasó? Que la política falló, pasaron las PASO, o sea, así como suena, pasaron las PASO. Todos nos acordamos de ese lunes que el dólar subía cada 2 minutos, uno tenía una subida del dólar impresionante, que no se lo podía parar con absolutamente nada. ¿Qué pasa? Y esta es la cuarta variable, que como dije anteriormente es el dólar. Nuestro país es un país que piensa, que compra en pesos, pero piensa en dólares, o sea, somos bimonetarios. La moneda, nuestros pesos, tendría que cumplir varias funciones, solo cumple una, que es como medio de cambio, como depósito de valor, no cumple porque nadie confía en el peso y nadie cree que el peso va a mantener su valor en el tiempo. Y las tasas de interés que pagan tampoco son tan llamativas como para decir, bueno, voy a apostar al peso. Entonces el argentino, ¿a dónde va? Va al dólar, siempre va al dólar. Tras las PASO, el dólar pegó un salto tremendo, esto impacta directamente en precios y me genera una devaluación total, una devaluación, una pérdida del valor del peso con respecto al dólar, lo que va directo a precios, o sea, una devaluación impacta mucho en precios. Entonces, la política de Sanderis, que venía súper bien, de golpe de este corte, causado por las PASO, causados por las expectativas que tenían tanto las gentes como los inversores extranjeros que habían depositado acá su dinero, las expectativas de un nuevo gobierno le dijeron no, esto no, los inversores se retiraron, salieron todos los dólares, escasez de dólares, la gente salía a comprar. Entonces esta devaluación, producto de la desconfianza generada por la creencia en ese momento, que después se hizo real, ¿no?, de un cambio de gobierno, hizo que el peso se devalúe y que el plan de Sanderis vea su final y el fracaso total. Entonces, como conclusión, el plan de Sanderis venía bien hasta las PASO. La teoría económica funcionaba, venía funcionando, cerraba, los libros venían súper bien, se venía aplicando bien. El problema fue el dólar, fue la mentalidad en realidad, y con razón, que tenemos los argentinos de vivir en pesos pero pensar en dólares. Entonces eso tampoco ayuda a cómo estamos, ni en cómo vamos a estar, ni cómo vamos a venir siguiendo, porque es algo que ya está instaurado, y hasta que no se haga un cambio tanto en la mentalidad nuestra como también un cambio en la mentalidad de nuestros dirigentes, para poder entender que no se trata solo de una política determinada a una clase, sino una política hacia todos, y de los argentinos de entender que las políticas de verdad, las políticas monetarias que realmente necesita nuestro país son muy a largo plazo. Y ya lo vimos con Sanderis, que después de un tiempo recién se vieron. Entonces, para poder controlar este fenómeno que tanto nos agobia, que tanto nos castiga, porque la inflación es un impuesto que nos castiga a todos, y más aún a los sectores más vulnerables que tienen pocos ingresos, que le cuesta llegar a fin de mes. Para poder paliar esto, no solo se necesitan, y es muy primordial e importante que se ataque al problema de base, que es el problema monetario, que es la cantidad de dinero circulando, sino también cambiar un poco la mentalidad nuestra de no esperar a que todo ocurra ya, sino tener un poco más de paciencia. O sea, ese es uno de los problemas de los argentinos. Somos cortoplacistas. Y la inflación es un fenómeno que no se lo ataca en el corto plazo, sino que hay que esperar, y es una burbuja que nos está persiguiendo y es una ola muy grande que todos los meses es peor. Así que, bueno, espero que se solucione nuestro problema económico enorme que tenemos. Espero que les haya quedado claro, que les sirva esto que les expliqué, las causas, los tipos y demás. Y bueno, espero que les haya servido. Muchísimas gracias por escucharnos. Si quieren seguir viendo nuestros videos y que les avisen, les lleguen las notificaciones, suscríbanse y se activan la campanita por cada video que la Fundación suba, no solo sobre este tema, sino sobre las miles y unas de charlas que se están dando. Les van a llegar las notificaciones. Así que muchas gracias.